Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos: ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Iniciamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo si tienen la oportunidad de atender y escuchar esta sesión en algún otro horario. Para las personas que nos siguen en este momento en vivo, bienvenidos nuevamente al Festival de Ciberseguridad para América Latina. Les agradecemos mucho que se sumen a colorear un mundo digital sin grises. Y hoy tenemos una plática, déjenme compartirles que para mí es un verdadero honor. Siempre había tenido muchas ganas, el interés de poder compartir el escenario, aunque sea de manera virtual, con la persona que nos hará, con la gran e ilustre personaje que nos acompañará el día de hoy. Vamos a hablar sobre el rol del gobierno en la protección de la infraestructura crítica digital y quién mejor que Salma Jalife para platicarnos de ellos. Permítame comentarles un poquito, anticipándome un poco sobre lo que vamos a charlar el día de hoy. Salma nos comentará acerca de por qué la importancia de la infraestructura crítica, que sabemos que es este conjunto de bienes, de servicios, de instalaciones, de redes, de sistemas, pues que son normalmente funcionales, que son esenciales para el funcionamiento de cualquier nación. Y bueno, pues un ciberataque, sabemos que por supuesto estos sistemas pueden tener consecuencias devastadoras, desde interrupciones en el suministro de energía hasta la paralización de transporte. Ya es bien sabido por todos ustedes, hay diversos ejemplos. Y bueno, pues la implementación de políticas públicas justamente pues no está exenta de estos retos, de estos desafíos como la falta de recursos, la resistencia al cambio y sobre todo la complejidad de todas estas amenazas que cada vez son más sofisticadas. Sin embargo, pues también representa esto una interesante oportunidad, que nos gusta mucho esta perspectiva que le está dando Salma para fortalecer la seguridad nacional, impulsar la innovación y además mejorar la competitividad del país, que es un efecto de alguna manera secundario alrededor de todo esto. Y bien, antes de dar paso a nuestra ponente, me gustaría dejarles una pregunta para reflexionar. Hoy que estamos viviendo justamente en un mundo cada vez más digitalizado, que es cada vez en mayor medida dependiente justamente de estos procesos y que, como anticipamos, las amenazas cibernéticas están evolucionando más rápido incluso que las regulaciones. ¿Cómo puede un gobierno asegurar la protección de sus ciudadanos, de su infraestructura crítica sin la necesidad, o mejor dicho, sin sacrificar la agilidad en la innovación tecnológica? Y bueno, con esto en mente, me gustaría presentarles a Salma Jalife, quien nos hablará sobre ciberseguridad gubernamental y políticas públicas. Antes de cederle la palabra, quisiera platicarles un poquito sobre su impresionante currículum. Voy a solamente a tomar un extracto de su semblanza, porque si no podríamos pasar aquí pasando seguramente mucho tiempo. Salma es egresada de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Salma Jalife es ingeniera en computación y posee una maestría en ciencias con especialidad en telecomunicaciones por la Universidad de Colorado en Boulder. Ella tiene un profundo conocimiento en políticas y regulación de las telecomunicaciones y la radiodifusión y más de 35 años de experiencia como consultora de tecnologías de la información y las comunicaciones en América Latina, Europa y la región Asia-Pacífico. La verdad es que a platicar de Salma, insisto, es hablar de una persona con mucha experiencia, es una voz totalmente reconocida en la región. Y bueno, pues me da muchísimo gusto presentarte, Salma. El escenario es tuyo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Juan Pablo. La verdad es que es un placer estar con ustedes en el Festival de Ciberseguridad para América Latina. Para mí, pues, el compartir con todos los actores que están participando en esta iniciativa es muy, muy gratificante porque además son temas que debemos de tener en la mente todos los días y permanentemente estarnos actualizando
porque si no tenemos una cultura de ciberseguridad, pues estamos desperdiciando nuestro tiempo en el mundo digital. Entonces, sí necesitamos trabajar en ello. Y ahora yo les voy a compartir mi pantalla porque les voy a presentar, déjame lo pongo ya en modo, les voy a presentar el rol del gobierno en la protección de las infraestructuras críticas. Y ahí yo quisiera empezar porque muchas veces hablamos de las infraestructuras críticas y creemos que solamente tiene que ver con el software o con esto que se conoce como seguridad informática desde hace muchísimos años. Y no, en realidad las infraestructuras críticas son infraestructuras físicas que a su vez se han enriquecido con la infraestructura tecnológica y esto hace que tengamos una serie de elementos a considerar para poder protegerlos de alguna falla. ¿Por qué razón? Pues porque en realidad, como lo establece bien la Ley General de Protección Civil, estas infraestructuras son aquellas que por su naturaleza, por su relevancia y por la interdependencia que tienen, son indispensables para que funcionen nuestras sociedades y para que también las actividades económicas se desarrollen plenamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que primero entender por qué se les llaman infraestructuras críticas. Ya sabemos que son como el cimiento de todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida social y en nuestras actividades económicas y que sin ello nos podría pues suceder una catástrofe, ¿no? A ese grado compleja es la situación. Entonces, también tenemos que pensar que no son solo como nosotros nos imaginamos que están en el sector telecomunicaciones. No, en realidad las infraestructuras críticas están en muchos ámbitos de los sectores económicos y yo aquí les tengo una lista. En realidad tenemos, por ejemplo, la energía, que nosotros sin una red de energía eléctrica alimentada por distintos combustibles, sean combustibles como el petróleo o algún otro combustible renovable, estas redes son muy importantes, ¿no? La red de también de gas o cualquier otra infraestructura que genere energía es muy importante para nosotros porque esta misma energía, además de darnos iluminación en nuestras ciudades, también nos da la posibilidad de utilizar otros recursos como los recursos de telecomunicaciones. Pero no son las únicas infraestructuras. También, por ejemplo, el agua es una infraestructura a través de sus presas, de sistemas de acueductos, de alcantarillado, de todo el drenaje profundo y todo lo que nosotros hemos construido como seres humanos es muy relevante como infraestructura crítica. Otras infraestructuras críticas son las que nos acercan y estas infraestructuras críticas pueden ser aeropuertos, pueden ser puertos marítimos, pueden ser carreteras que tenemos distribuidas a lo largo y ancho del país y que además nos conectan con carreteras en el extranjero, ya fuera de nuestro país, y el sistema ferroviario, ¿no? Entonces, tenemos estas grandes infraestructuras de comunicación que nos permiten también comunicarnos como seres humanos y hacer la logística de los productos y servicios que se venden, ¿no? Otro aspecto importante son las comunicaciones. Ahí sí es un sector que dominamos, que ahí todos conocemos bien. Son las redes de telecomunicaciones, toda la infraestructura de redes inalámbricas como son las radiobases, pueden ser los satélites también, yo aquí no los mencioné, pero también los satélites pueden ser esta infraestructura crítica, la fibra óptica y los centros de datos que hoy son tan relevantes para la inteligencia artificial y las supercomputadoras, ¿no? También en el sector salud tenemos elementos muy importantes de infraestructura física como los hospitales, los bancos de sangre, ahí ya estamos hablando
de otro tipo de infraestructura, y también los sistemas de información que procesan toda la información que tenemos de nuestro expediente clínico electrónico, ¿no? Y ya si nos vamos al gobierno, vamos a ver que hay edificios, sistemas de información de distinto tipo y servicios esenciales que se prestan, como puede ser el proveer agua y servicios básicos a una ciudad, a un estado, a un país. Estos son servicios que ofrece el gobierno. Y ya del lado de la parte económica financiera, también tenemos otros activos, otra infraestructura crítica que también usa mucho los recursos de software, como son la banca o los nuevos sistemas fintech y sus sistemas de pago, y así como las bolsas de valores, ¿no? Pero además, otro elemento que también se puede considerar una infraestructura crítica es todo el sistema alimentario, toda la base de la agricultura, donde se produce el alimento, pero también el procesamiento y distribución de alimentos, toda esa cadena de valor juega parte de una infraestructura crítica. Y finalmente, los químicos, que también juegan un papel importante en la economía de un país, para la producción y la distribución de estos productos. Estos elementos se consideran infraestructura crítica. Entonces, como pueden ver, es complejísimo todo este aspecto de la infraestructura crítica, y nosotros tenemos que vigilar que tanto en el mundo físico como en el mundo cibernético, nosotros guardemos todos estos elementos que necesitamos tener para que la infraestructura física, digo, la infraestructura crítica, se desarrolle plenamente y no haya problemas con ella, porque, como les decía al principio, podemos tener una catástrofe si esto sucede, ¿no? Entonces, yo les diría, pues, por qué consideramos que las infraestructuras críticas se vuelven elementos muy relevantes para un país? En realidad, pues la verdad es que sí, como ya les mencionaba yo antes, sí tienen un impacto fuerte en la economía, porque si hay ataques o fallas de la infraestructura, ahorita vamos a ver algunos otros elementos que puedan causar pérdidas económicas significativas o que afecten toda una cadena de suministro, pues pueden llegar a dejar inoperante una región, un país completo, una zona específica, y eso pues no solo tiene daños económicos, sino también pueden darse en consecuencia daños sociales, ¿no? Otro aspecto relevante es que forman parte de la seguridad nacional de nuestro país. Entonces, si nosotros disrumpimos con estas tecnologías e infraestructuras críticas, algunos de los servicios esenciales, podemos poner en riesgo a nuestra población y generar inestabilidad social, ¿no? Hay muchos casos en los que quizá una guerra, quizá una catástrofe haya generado esta situación, y por ende se dé una inestabilidad social, pero también puede suceder por alguna situación de sabotaje o otro aspecto humano, en una intervención humana en la que se rompa con estas infraestructuras físicas. Pero también, además, nosotros pues podemos perder nuestra calidad de vida, si es que estamos teniendo ya beneficios de los que nos brindan estas infraestructuras críticas, y tiene que ver con que pudiéramos tener perder el acceso a estos servicios básicos que les mencionaba, como puede ser el agua potable, la electricidad o las comunicaciones, que afecten directamente la calidad de vida de las personas. Yo ahorita mismo estoy en un hotel, me tuve que quedar y rentar aquí una sala, porque se volvió un caos. Santa Fe, desde las 3 de la tarde hasta ahorita, sigue en caos. Y fíjense lo que llega a suceder en estos momentos. Yo vivo a 5 minutos de aquí, pero no puedo llegar a mi casa porque
quién sabe qué pasó en Santa Fe. Entonces, necesitamos estar conscientes de que estas infraestructuras críticas deben de funcionar para que nosotros podamos tener esa calidad de vida, tengamos una seguridad a nivel nacional y que también no nos impacte en nuestros bolsillos. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos tener alguna situación de emergencia? Ay, perdón, se me pasó. En estas infraestructuras críticas, en realidad eh, pudieran ser vulnerables a amenazas que se pudieran dar no solo por efectos naturales, o sea, por situaciones de desastres naturales, sino también el ser humano puede ayudar a que se dé esta vulnerabilidad a través de distintos fenómenos, ¿no? Entonces, aquí vamos a clasificar al menos 4 razones por las cuales se vulnera esta infraestructura crítica y tenemos que tener más cuidado de cuando las diseñamos, cuando las desarrollamos, cuando estamos operándolas, que no sucedan estas cosas. Y el primero ya en el mundo digital tiene que ver con los ciberataques, ¿no? ¿De qué manera nos están atacando a los sistemas informáticos o nos están robando información o datos que son relevantes para nosotros o nos están quizá secuestrando o haciendo alguna actividad que nos impida seguir trabajando de forma digital en nuestras actividades diarias? Otra razón puede ser los desastres naturales. Sabemos, nosotros en nuestro país tenemos un área sísmica pues en la mayor parte de los estados, entonces no estamos exentos de estos terremotos o de huracanes en las zonas costeras o de inundaciones como nos ha sucedido en los últimos días en la Ciudad de México. Entonces sí necesitamos estar muy al pendiente de que las infraestructuras físicas funcionen y se recuperen en caso de que haya algún tipo de vulnerabilidad, se recuperen rápidamente para que podamos seguir actuando de manera natural en estas infraestructuras. Y otra pueden ser, y otros 2 elementos pueden ser ya pues premeditados, por así decirlo, como pueden ser los ataques físicos ya ocasionados por algún vandalismo, algún sabotaje, por chantaje o por actos terroristas, o quizá porque se quiera lucrar al secuestrar estas infraestructuras físicas, y eso hace que nosotros estemos atentos a prevenir estas situaciones en la medida de lo posible. Y finalmente tenemos los errores humanos, o sea, en realidad nosotros como habilitadores de estas infraestructuras, pues también en nuestros procedimientos de operación podemos equivocarnos o podemos estar cansados y no atender bien esta operación que se está llevando a cabo 7 por 24, los 365 días del año, y entonces llegar a tener una situación de vulnerabilidad o una amenaza que nos ponga en riesgo nuestra infraestructura crítica. Entonces, como les mencionaba, estas consecuencias de ya resultar en un ataque o en una amenaza que o sea, que nos desestabilice, nos puede llevar a situaciones muy complejas que va a ser, en la medida de lo preparados que estemos, va a ser más fácil o más difícil poder recuperarnos a la situación en la que nos encontrábamos en el momento que nos sucedió esa amenaza o ese ataque. Y por lo tanto, debemos de pensar desde que las creamos todas esas infraestructuras y que además tienen una interrelación en muchos de los casos, pues necesitamos garantizar que exista la seguridad y el bienestar para todas las personas que utilizan estas infraestructuras, y sobre todo que estas infraestructuras sean capaces de recuperarse lo más pronto posible. Y sobre todo tratar de evitar que haya pérdidas mayores.
Entonces, ¿qué ha hecho México en este tema de infraestructuras críticas? Yo les voy a dar una clasificación. Esta lista es exhaustiva, pero no es limitativa. Puede haber más opciones e inclusive ustedes me pueden decir, oye, te faltó esto o te faltó lo otro. Quizá lo más importante es contar con un marco legal y regulatorio que nos permita saber que hay una certeza jurídica de cómo van a operar estas infraestructuras críticas. Y ahí juega un papel muy importante la Ley General de Protección Civil. Es donde se establecen todos los criterios para el establecimiento de normas técnicas, de estándares y todo lo que conlleva que una infraestructura física opere adecuadamente y con base en normas internacionales. Y ahí también se van a establecer las reglas de cómo se deben de proteger, cómo se debe de prevenir estas vulnerabilidades y todos los elementos que debamos de considerar en torno a estas infraestructuras. En México, pues tenemos esta ley de protección civil, tenemos algunas otras leyes que complementan, que les voy a mencionar más adelante, pero quizás sí necesitamos trabajar un poquito más en este tema. También se han desarrollado normas técnicas que son específicas para ciertos sectores, en el sector energético, en el de telecomunicaciones, en la protección de datos. Tenemos algunas normas ya muy particulares para esos casos. Y también, no sé si recuerdan, tuvimos una estrategia nacional de ciberseguridad casi ya cerrando el sexenio que terminó en 2018 desafortunadamente no hubo una continuidad de una estrategia nacional de ciberseguridad y esto es muy lamentable porque estas estrategias definen unas líneas estratégicas, un mapa de ruta que te permiten fortalecer los aspectos de seguridad y ciberseguridad en el país para las infraestructuras críticas, también para otros elementos de la seguridad. Y algo que nunca se menciona es que también deben de contar con un presupuesto multianual, ¿no? También las leyes, o sea, en el marco legal y regulatorio, también desafortunadamente, si llegamos a estar en la situación en que hay un ataque perpetrado o una amenaza resulta en una catástrofe, nosotros necesitamos identificar quiénes fueron los actores y tratar de buscar esas sanciones que nos permitan disuadir estas actividades de los agentes que están haciendo pues más vulnerable el entorno de las infraestructuras críticas. Por otro lado, tenemos en estas infraestructuras se requiere la colaboración interinstitucional, pero no solo de las empresas de gobierno. Senapred en México es el que coordina estas acciones de protección civil y además convoca a las diferentes instituciones, no solo de gobierno, sino de academia y sector privado, para poder identificar, pues, dónde pueden hacer, dónde hay oportunidades de mejora y dónde se puede trabajar en madurar no solo el marco regulatorio, sino también las capacidades y habilidades que se requieren para poder atender este tipo de infraestructuras. También tenemos un CERT-MX, que es un equipo de respuesta a incidentes cibernéticos en México, que es quien nos provee el soporte técnico a las instituciones gubernamentales, académicas y privadas para dar seguimiento a todas estas amenazas que se están dando en el mundo cibernético. Y la colaboración, esto es en el ámbito nacional, pero como sabemos que las tecnologías emergentes y el Internet no tienen fronteras, pues también tenemos que tener una colaboración internacional porque muchas veces los ataques ni siquiera provienen de nuestro país, sino que pueden estar
originados en un país, un segundo país ser un intermediario por donde pasa el flujo del ataque para finalmente perpetrar en alguna organización de nuestro país, y eso hace que necesitemos colaborar internacionalmente para poder anticiparnos y tomar medidas en foros internacionales para, pues, no sé, llegar a acuerdos de estrategias de prevención, para tomar acuerdos bilaterales en cuanto al uso de estándares, en muchísimos temas que tienen que ver con, incluso con la formación de recursos humanos, ¿no? Las medidas de seguridad física también tienen que darse porque obviamente, aunque tenemos el espacio cibernético, tenemos edificios que albergan información digital, y entonces necesitamos tener medidas de esta seguridad física a través de quizá vigilancia, eh, que sea física en estas instalaciones estratégicas. Podemos utilizar también las herramientas tecnológicas para hacer uso de esa vigilancia, como pudieran ser las videocámaras o algunos mecanismos como elementos, sensores o algún otro elemento que nos pueda ayudar a identificar intrusos, o que sea muy sensible la penetración de personas no deseadas. Y otro aspecto que también podemos utilizar son controles de acceso y seguridad perimetral para limitar o restringir el acceso a ciertas áreas donde solo necesitamos que estén ciertas personas, ¿no? Em, Me voy a ir a la que sigue. También tenemos medidas de seguridad cibernética en esta protección de las infraestructuras críticas, donde muchos de los procesos, seguramente ustedes con cualquier empresa de ciberseguridad también los tienen: la gestión de riesgos, los sistemas de detección de intrusiones, la concientización no solo en personal que trabaja en las infraestructuras críticas, sino también en la población en general, que va a ayudarnos a proteger estas infraestructuras, ¿no? Con su cultura de ciberseguridad. Y por otro lado, tenemos los planes de contingencia, que también son elementos que nos ayudan a crear escenarios de riesgo para identificar qué tipo de incidentes vamos a tener, qué tipo de ciberataques, o si somos en una zona de alto número de desastres naturales, pues ver más o menos en qué épocas se dan, con qué intensidad, si podemos tener datos históricos que nos permitan, pues, un poco predecir el futuro, ¿no? Y por otro lado, pues también estar alertas a otro tipo de amenazas que no son tan predecibles, pero que pudiéramos nosotros con una buena protección o una buena prevención de la seguridad, generar mecanismos que nos permitan que no se consoliden estos sabotajes que se pudieran dar, ¿no? O algún otro factor que provenga de seres humanos o de máquinas. Hoy en día también ya la inteligencia artificial se puede usar para ataques, y nosotros nos veamos muy, muy hábiles para poder resolver estas situaciones. Y sobre todo ir tratando de eliminar errores o fallas naturales de los seres humanos que intervienen en cada una de las partes de los procesos de seguridad, incorporando nuevas tecnologías que nos permitan ir reduciendo el error humano y actuando en la operación con mucho mayor precisión. También es importante hacer ejercicios de simulación para evaluar la efectividad de los planes de contingencia. Ustedes vieron hoy, estábamos previstos para que a las 11 de la mañana tuviéramos un simulacro.
sin haber hecho ese ejercicio de simulación, no podemos saber si funciona bien un sistema. Hoy nos dimos cuenta que todavía le falta mucho al sistema de alerta a través de móviles para poder tener una prevención a situaciones de emergencia originadas por un desastre natural, ¿no? Entonces, seguiremos dependiendo de los postes que colocan en nuestras colonias y con un altavoz para estar escuchando, en tanto no dominamos la tecnología a la que queremos migrar, ¿no? La resiliencia es otro elemento de los planes de contingencia. Aquí ya necesitamos no solo prevenir y estar alertas a los ataques o a los desastres, sino que si en un momento dado, por alguna situación, se perpetra ese ataque o sucede cualquier desastre pues ya estamos en la situación de la emergencia, entonces nosotros tenemos que tener también mecanismos que nos permitan tener una capacidad muy rápida para recuperarnos y también en el caso de que este ataque haya sido a datos o a información, pues que tengamos la capacidad de protegerlos a través de algún mecanismo de protección de la información y poder recuperar los datos y tener la información disponible para que sigan funcionando nuestras infraestructuras críticas, ¿no? Y el otro elemento de los planes de contingencia que nunca se ve y que vuelvo a insistir que es muy importante, no solo en la estrategia de ciberseguridad, sino también en los planes de contingencia, es contar con los elementos que se requieren en la inversión en ciberseguridad. No lo debemos de ver como un gasto, para estableciendo presupuestos para no solo para la compra de equipo y por primera vez instalación de una infraestructura crítica, sino también cuando estamos actualizando, reparando o haciendo alguna actividad y modernizando esta infraestructura crítica de acuerdo a las nuevas tendencias tecnológicas que están sucediendo en el momento. Entonces, tenemos que tener muy presente que si no tenemos esos programas o presupuestos para poder trabajar en este sentido, podemos tener mucho capital humano, podemos tener todo lo que quieran, pero no nos va a funcionar al 100%. Y otro elemento también relevante son las capacidades técnicas, el talento humano. Ya para las infraestructuras críticas, no solo necesitamos la capacidad de entender el tema de ciberseguridad, sino también entender a qué se dedican esas infraestructuras críticas y poder saber, como profesional capacitado, cómo voy a responder o cuáles van a ser mis planes de contingencia a esa infraestructura crítica en particular, ¿no? También tengo que conocer las tecnologías inherentes a esa infraestructura crítica y cómo las voy a ir adoptando en la medida en la que vayan apareciendo y que yo me vaya familiarizando con ellas. Y además tengo que tener una vinculación con los centros de investigación, con el sector académico, para ver qué tanto me puedo apoyar en ellos para poder resolver todas este tema de capacidades técnicas. Como pueden ver, hay muchísimos desafíos. En realidad, en México yo diría que estamos, pues, si no, en principio ya estamos emprendiendo en el tema de ciberseguridad, pero nos falta muchísimo. Nosotros elaboramos en Centro México Digital un índice de desarrollo digital estatal y aunque solo medimos la parte de las empresas, tenemos una preocupación muy grande porque la cultura de la ciberseguridad no está presente ni en los microempresarios, ni en las personas, ni en los académicos, ni en los gobiernos. Yo creo que necesitamos trabajar muchísimo más en tener una cultura de ciberseguridad, pues prácticamente desde que nacemos y que la vayamos alimentando en la medida en la que nos vamos desarrollando en distintos sectores, tanto sociales como económicos.
Algunos de los desafíos que yo les puedo mencionar puede ser la falta de coordinación, la fragmentación y que todo el mundo está haciendo, como es de moda, todo el mundo hace ciberseguridad, pero no lo hacemos de manera coordinada, de manera colaborativa. Entonces sí necesitamos, y más en las infraestructuras críticas, necesitamos la garantía de que se tiene esa seguridad para evitar que sucedan lo que yo les he mencionado anteriormente. Otra vez vuelvo a insistir en la inversión, en seguridad de última generación, sobre todo. ¿Por qué? Porque los ataques en el mundo digital van a venir con las nuevas tecnologías, no lo van a hacer con las viejas tecnologías. Eh, Vamos a tener que hacer una estudio o alguna evaluación de la disponibilidad de profesionales especializados y qué tanto necesitamos a esos profesionales en distintos niveles, porque resulta que de repente el sector académico empezó a crear maestrías y doctorados en ciberseguridad, pero capaz de que la necesidad más urgente la tenemos en técnicos especializados en ciberseguridad. Entonces necesitamos hacer ese análisis fino para poder identificar en dónde están los profesionales que necesitamos y qué disponibilidad tenemos en todo, a lo largo y ancho del país y cómo pueden colaborar. Muchas veces el idioma inglés es simplemente una de las barreras que tenemos para no poder comunicarnos internacionalmente, ¿no? También, y esto no es exclusivo del sector de ciberseguridad, pero la poca inversión en investigación y desarrollo hace que tengamos que utilizar herramientas de terceros, pero que además nosotros no estemos investigando en temas críticos que puedan ser de mucho interés para nosotros, como pudiera ser la encripción, ¿no? Por ejemplo, si les doy un caso. Y el no documentar, el tener poca experiencia en gestión de incidentes cibernéticos para protección de infraestructuras críticas, ha sido una de las razones por las que se vuelven este tema un desafío para México. Y sobre todo la maduración de la regulación y la supervisión, estar vigilando que esta regulación, estos marcos legales, estos estándares, estas normas técnicas estén evolucionando en la medida que evolucionan los mecanismos de ataque o de amenaza para estas ciberinfraestructuras. Tenemos varias oportunidades y ojalá que las podamos aprovechar. Eh, no me quiero pasar del tiempo, creo que ya voy tarde, déjenme ver. Ya nada más les quiero hablar de dos temas y les voy a dejar el resto de la presentación porque creo que ya he hablado mucho de lo que tenemos que hacer en México. Hay dos aspectos que tenemos que tomar en consideración en estos últimos años. El papel que juega la inteligencia artificial en la protección de infraestructuras críticas, o sea, nos ayuda, agiliza en la detección de amenazas, en la respuesta a incidentes, en el análisis de las vulnerabilidades, inclusive haciendo pues más iteraciones para poder identificar con mucho mayor rapidez cuestiones que quizá no nos habíamos dado cuenta originalmente, y también nos ayuda en la ingeniería social para detectar cuando están o para prevenir inclusive el que caigan más personas, sobre todo los adultos mayores, en este tipo de prácticas, ¿no? Y en el tema y para beneficios, pues ya les había mencionado, hay mayor velocidad y precisión en este tipo de herramientas tecnológicas, se automatizan tareas repetitivas que nos permiten que los seres humanos se dediquen a estar en áreas más de monitoreo y de vigilancia de descifrado de los datos que están, que nos quisieron decir y cómo podemos mejorarlos y además podemos incluir la inteligencia artificial en la detección de amenazas más avanzadas que mediante métodos tradicionales no era factible reconocerlas, ¿no? Otro elemento también importante de las tecnologías emergentes es la introducción masiva de todo lo que se está conectando a la red, que se conoce como Internet de las Cosas. Pues ya tenemos muchísimos dispositivos. Cada dispositivo que se conecta es un nuevo espacio de vulnerabilidad eh,
que muchos de estos dispositivos se conectan sin un estándar de seguridad. Entonces necesitamos estar muy incidentes en que estos estándares se logren y que se puede comprometer una gran cantidad de dispositivos si los ataques se hacen en escala, ¿no? Entonces, tenemos que tener medidas para mitigar todos los riesgos que se dan al introducir nuevas tecnologías, sobre todo manejando el concepto de seguridad desde el diseño, estar muy pendientes de estar actualizando el software, el firmware, el middleware, todo lo que tengamos de desarrollo para que no haya manera que se puedan meter o en algún huequito que tengan esos desarrollos de software. También otra técnica importante es la segmentación de las redes para poder limitar el impacto en la medida de lo posible y no arrasar con toda la infraestructura crítica. Y sobre todo, incorporar monitoreo continuo que permita detectar inmediatamente, prevenir y responder a una amenaza de una manera inmediata, ¿no? Entonces, ya finalmente, ¿qué políticas públicas tenemos que hacer? Necesitamos fortalecer los marcos legales, necesitamos invertir, necesitamos promover la investigación y el desarrollo tecnológico, pero una colaboración importante. Aquí, por ejemplo, les pongo ejemplos de financiamiento en proyectos en áreas como criptografía, análisis de vulnerabilidades, respuesta a incidentes. Y, ay, perdón, la concientización y la cultura de la ciberseguridad para sensibilidad, desde el más pequeño hasta el más grande empresario, académico, sociedad y a todos los que estamos, porque todos somos corresponsables de que esto funcione. Y muy importante la cooperación público-privada, no se da mucho, no es muy fácil, no es susceptible, pero necesitamos compartir las amenazas y las vulnerabilidades y necesitamos que no estigmaticen cuando hay un ataque a alguna institución, por ejemplo, pública y que el gobierno luego lo quiera estigmatizar. Necesitamos salir de ese pensamiento de que te atacaron, entonces eres malo, y pensar en que te atacaron, ¿cómo hacemos para que no vuelva a suceder ni a ustedes ni a nosotros? Entonces es muy importante el desarrollo de soluciones conjuntas y sobre todo la resiliencia de las infraestructuras críticas para responder oportunamente. Y finalmente, protección de datos personales. Ahí también hemos hecho una labor muy importante, pero no se queda ahí. Tenemos que trabajar mucho más en la protección de datos personales, en también abrir datos, hacer un esquema de datos abiertos para que podamos utilizar esa información para protegernos también, y la cooperación internacional en ser muy activos tanto el sector público como el privado y el académico en estos foros internacionales donde se toman las verdaderas decisiones, tanto de el intercambio de la información que necesitamos, los estándares y todo eso, así como la lucha contra el crimen. Yo con esto cierro y me gustaría escuchar preguntas de ustedes. Espero que haya sido clara mi presentación. Y creo que es muy importante decirles que todos formamos parte de alguna infraestructura crítica, ya sea como usuarios o como desarrolladores o como proveedores. Entonces, sí es muy importante que entendamos que estas infraestructuras son valiosísimas para nosotros y que si las ponemos en alta vulnerabilidad, pues podemos tener problemas muy serios para poder tener una vida digna, para poder pues desarrollarnos en cualquiera de las actividades que queramos desarrollarnos. Muchísimas gracias a todos. No, hombre, muchísimas gracias a ti, Salma. Una sesión magistral, muy concreta, muy resumida y la verdad que nos deja con muchas reflexiones. Me quedo yo con muchas cosas. En primera instancia, el tema de no tener que hacer el hilo negro en cada sexenio, ¿no? Y el estar buscando rescatar, pues, las cosas, pues, los aspectos positivos que se venían trabajando desde hace muchos años. Y bueno, pues esperemos que ahora en la transición exista la posibilidad de por ahí rescatar justamente todos estos esfuerzos, ¿no? Hay muchas personas que han colaborado en ello, tú misma, dentro de las funciones que en algún momento
realizaste, desarrollaste en la subsecretaría. Y bueno, pues hay muchos aspectos que de verdad nos gustaría mucho dejar aquí sobre la mesa para las reflexiones de nuestro público. Hay muchas felicitaciones por aquí de las personas que nos siguen en Zoom, seguramente también en redes sociales. Echaremos un vistazo ahora. Te mandan saludos desde el centro de la Secretaría de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes en el estado de Michoacán, lo mismo desde el estado de México, en Toluca. Te felicita Beatriz Ulmira desde Paraguay. Muchas gracias, Beatriz Ulmira. Un saludo a todo el público paraguayo, Yasmín Suárez. En fin, hay muchos saludos que están surgiendo por aquí. Salma los está agradeciendo igualmente. Y nos dejan unas preguntas. Además de que yo tengo aquí un par de cuestionamientos que te quisiera por aquí dejar, Salma. En primera instancia, Gerardo Islas Latenchi nos pregunta, ¿cómo debemos protegernos o salvaguardar nuestros datos confidenciales ante amenazas o ataques cibernéticos? Creo que tú fuiste por ahí compartiendo algunos temas, aspectos importantes como la educación, pero creo que valía mucho aquí por supuesto, tu reflexión de primera voz. Miren, primeramente hay que identificar qué es un dato privado o un dato sensible, porque muchas veces queremos almacenar o proteger todo y resulta que no nos dan ni el dinero ni el espacio para protegerlo. Entonces tenemos que identificar qué es lo que es verdaderamente privado o protegible, ¿no? O sensible, perdón. Entonces, y ya dependiendo si soy una persona y quiero protegerlo, pues lo que debo de hacer es toda esa información sensible, utilizar algún elemento externo. O sea, si yo tengo una computadora o tengo mi teléfono, grabar toda esa información o esos datos en alguna unidad de almacenamiento, como puede ser un disco duro o puede ser un USB o algún otro elemento que te permita guardar la información y saber que la tienes periódicamente actualizada, porque nosotros tendemos a almacenar nuestra información y de repente pasa un año y se nos olvidó almacenar versiones subsecuentes, ¿no? Y cuando perdemos la información, resulta que la última que tenemos es de un año antes, que ya no nos sirve para nada. Entonces, eso es lo primero. Si eres empresa, debe de haber políticas de cómo almacenar la información de la empresa. En realidad, y si no las tienen sus empresas, pues vayan empezando a hacerlas, porque es muy importante que nosotros tengamos metodologías y sepamos todos y cada uno de los que formamos parte de esa empresa cómo se protegen los datos, qué datos se deben de proteger y dónde están protegidos, ¿no? Muchas gracias, Alma. Muy, muy importantes esas recomendaciones. Sabemos que el espacio es corto, pero por supuesto todo esto se valora. Salma, nuevamente muchas felicidades. Te envía por aquí gente también del SIC de Sinaloa. Eh, Nos piden por aquí compartir, bueno, por supuesto felicitarte por la excelente presentación, muy fluida, amena y completa. Aquí hay un comentario que me gustaría rescatar, Salma. Nos hace favor de hacerlo Mónica Hernández. Nos comenta que el tema de la colaboración entre sectores privados, universidades, centros de investigación y gobierno le parece una muy buena oportunidad para contribuir de manera coordinada. Colaboración en temas de estandarización de conocimientos, simulaciones, amenazas, vulnerabilidades. Hay sectores más avanzados y coordinados donde ya se hacen estas colaboraciones. Pero pregunta, ¿consideras que podemos avanzar en algo y aportar cuando se trata de coordinar tantos sectores o debemos esperar a la evolución del tema de ciberseguridad a nivel país? Muchas gracias. La verdad es que bien interesante la pregunta. No, yo creo que construimos de dos formas, de arriba hacia abajo y de abajo para arriba. Si nosotros vamos construyendo, y además horizontalmente, ahora que está de moda la transformación digital, necesitamos construir horizontalmente porque todos tenemos algo que decir. Entonces, yo creo que es muy importante que los pequeños pasos que estén dando en colaboración, por ejemplo, académica, sector privado o gobierno, sector privado o gobierno, academia, yo creo que las debemos de documentar y tratemos de participar en foros que estemos viendo que son, en que inclusive estén las audiencias formadas por estos tres sectores, ¿no? Y también acercarse al gobierno, si eres ciudadano, la participación ciudadana es muy importante hoy en día. ¿Por qué? Porque ustedes o nosotros como ciudadanos somos los que estamos recibiendo todos los beneficios que haga el gobierno o todos este ecosistema en su conjunto. Si nosotros no nos quejamos, si nos
si no estamos teniendo una buena calidad de vida, el gobierno pudiera hacer que crea que está satisfaciendo las necesidades de su población. Entonces, sí necesitamos ser muy participativos horizontalmente, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo cuando nos toque estar en puestos de decisión, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es además un momento bien particular que estamos viendo en nuestro país donde hay que participar. Muy buena Claro. reflexión. Te envían saludos también desde el Centro de Secretaría de Comunicaciones y Transportes de Nuevo León. Y bueno, yo quisiera aprovechar para hacerte una última pregunta, Salma, si me lo permites. Sabemos que ahorita hay mucha resistencia al cambio, ¿no? Particularmente por todo lo que estamos viviendo en el contexto político, la coyuntura. Hay falta de recursos o hay una política que está buscando hasta cierto punto austeridad. Y no es exclusiva de nuestro país, la verdad es que lo vemos también en algunos otros países dentro de la región. ¿Cómo pueden los gobiernos priorizar la ciberseguridad sin afectar otros sectores esenciales? Yo creo que va de la mano de todos los sectores esenciales porque hoy en día todo lo que tenga, lo que toque un concepto digital, está en los sectores económicos, sociales, culturales. Entonces, yo creo que tenemos que abrir un espacio para que, si voy a hablar de, no sé, de atender las zonas rurales, tengo que pensar en ciberseguridad también, o en seguridad, porque van de la mano ciberseguridad y seguridad. Si yo voy a pensar en agua o en los mantos acuíferos, por ahora que se nos está acabando el agua a todos, pues tengo que también pensar en cómo voy a medir, proteger, cuidar todas esas zonas, porque voy a tener que estar restringiendo o el uso o hacer que el uso sea más racional del agua, ¿no? Entonces voy a tener que utilizar ciberseguridad tanto para proteger como para monitorear, como para poder proveer esas redes de infraestructura crítica. Entonces, yo no me imagino un país que no esté pensando ya en una dualidad, o sea, en todos sus temas asociados al tema transversal de la ciberseguridad, ¿no? De acuerdo, ¿no? Magistral, muchas gracias, Salma. Pues con esto queremos, en primera instancia, agradecerte mucho la atención, compartir con nosotros tu valiosa experiencia, tus conocimientos de estas reflexiones que nos dejas aquí sobre la mesa. Estamos seguros de que mucha gente se ha quedado con más de una pregunta y muchísimas respuestas, afortunadamente, con tu participación. Nos llamamos, insisto, acciones concretas, me parece, ¿no? Para enfrentar estos retos en la protección de nuestra infraestructura crítica, incluso para la vida personal, como con algunas preguntas y respuestas que nos has hecho favor de compartir con nuestro público. Y bueno, compartirte solamente que siempre ha sido una inspiración para todos nosotros. La verdad es que todo lo que están haciendo en Centro México Digital y toda tu trayectoria lo reconocemos, lo valoramos y pues, es un honor el poder contar contigo. Esperamos seguir colaborando y pues en este camino, ¿no? Donde buscamos todos construir entornos digitales más seguros. Te agradecemos mucho que te hayas unido con nosotros a unir un ciberespacio más seguro. Y bueno, pues muchas gracias, Salma, y gracias a todo el público por hacernos el favor de acompañarnos. Los invitamos a que sigan nuestras próximas sesiones. Y bueno, esta sesión estará disponible también en las redes sociales de todos los aliados del festival para quien guste posteriormente consultar. Gracias, Salma. Muy buenas tardes. Muchas gracias y un saludo a todos los representantes de la SIC en todos los estados. Un abrazo y a todos los que nos acompañan en el auditorio. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. La plataforma de colaboración y difusión más relevante de la región. Más de 600,000 personas y 60 organizaciones participantes de más de 10 países que se reúnen alrededor de las voces más destacadas que participan en conferencias de primer nivel. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024. Este año tratando 6 ejes temáticos. Ciberseguridad inclusiva, resiliencia y recuperación ante incidentes, innovación en ciberseguridad para pymes, ciberseguridad gubernamental y políticas públicas, educación digital y ciberseguridad en aula, futuro de la ciberseguridad, tendencias emergentes. De agosto a octubre de 2024. Festival de Ciberseguridad para América Latina 2024.